A ver, si como a mí os encanta vivir rodeados de plantas, pero también os encantan los animales, debéis saber que, por desgracia, muchas de las plantas de interior que tenemos en casa pueden llegar a ser muy tóxicas para las mascotas. Sobre todo lo pueden llegar a ser en el caso de que se ingieran. Por lo que para este vídeo he seleccionado 9 plantas de interior que tengo por aquí y creo que todos vais a conocer y que pueden llegar a ser tóxicas para las mascotas, entonces pues lo mejor sería evitarlas o vigilar con ellas para que no causen ningún tipo de daño. Estas toxinas que tienen estas plantas no solamente pueden afectar a las mascotas, a los perros y a los gatos, sino que también pueden afectar pues a personas, por ejemplo, o a niños pequeños. Entonces este vídeo creo que también puede ser interesante para la gente que tenga niños pequeños o para cualquier persona curiosa que quiera saber qué plantas son tóxicas. La primera planta de la lista es el pothos, que la verdad es que yo cuando lo leí me quedé súper sorprendido. Yo no sabía que esta planta podía ser tóxica. Básicamente el pothos es la planta de interior más popular del mundo, yo creo, y también súper fácil de cuidar. Ya conocéis cómo es el pothos, he hablado del pothos 1000 veces, pero se ve que también puede ser tóxico. Si se ingieren sus hojas, o si se... Iba a morder las hojas. Bueno, he leído, por ejemplo, que los efectos de su ingesta en personas pues son irritación en la garganta, hinchazón en los labios, hinchazón en la lengua, hinchazón en la garganta, vómitos y diarrea, o sea, un cuadro. Y después, en mascotas, en perros y gatos, los síntomas son salivación, atragantamiento, hinchazón en la boca y en la lengua, dificultad para respirar, que este siempre es un síntoma peligroso. Y después también, pues, malestar estomacal y sí, síntomas que pueden llegar a ser incluso letales. O sea... horrible. Yo, como sabéis, de momento no tengo ningún perro ni gato, pero la verdad es que me encantaría tenerlo. Creo que nada me haría más feliz que tener un perrito en casa, saludándome cada vez que llegue a casa y todo. O sea, me muero de amor. Así que si algún día llego a tener un perro, que ojalá que sí, voy a vigilar de que no se acerque mucho a mi potus, que pobrecito, tanto el potus como el perro, claro, pero... jope. Además, mira lo bonito que es, ¿sabes? O sea, yo lo veo súper apetitoso, pero se ve que no. Bueno, otra planta que puede llegar a ser muy tóxica es esta fantasía que tengo por aquí. O sea, esto es un amarillis. El amarillis es esta planta preciosa, que mirad qué flores tan enormes, o sea, es más grande que mi cara. Y se ve que sí, que también es tóxica, que la verdad es que es una pena porque mirad sus flores, o sea, yo me las quiero comer. Pero sí, se ve que es muy, muy tóxico el amarillis. Y de hecho lo que es más tóxico no es tanto su flor o el tallo, sino que es el bulbo. El bulbo gordo que está por aquí escondido es lo que es realmente muy, muy tóxico de un amarillis. Esta es una planta que normalmente florece en primavera, pero yo en este caso, pues esta la compré hace poco, una fantasía. Normalmente es una planta que se tiene en exterior y no tanto en interior, pero bueno, yo la verdad es que lo he tenido en interior estos días y yo sé de mucha gente que de hecho cuando sacan las flores, pues ya lo tienen en interior y pues también está muy bien. Entonces, como he dicho, las toxinas de esa planta están sobre todo en el bulbo y sobre todo he leído que son tóxicas para los gatos, principalmente. O sea, creo que es tóxica para todo el mundo, pero sobre todo para los gatos. Los síntomas de la ingesta de esta planta pues son vómitos, diarrea, dolor abdominal, hipersalivación, temblores y bueno, síntomas bastante horribles, la verdad. Y de hecho, así como dato curioso y extra, porque yo os doy datos extras, es que no solo el amarillis es una planta tóxica, sino que plantas muy similares que también tienen un bulbo, como son los narcisos o los jacintos, también son muy muy tóxicas y también sobre todo por la parte del bulbo. Así que no os las comáis, no os la comáis. La siguiente planta en la lista, he de decir que me ha sorprendido un montón, porque yo pensaba que era una planta comestible, inofensiva y maravillosa, pero se ve que también puede llegar a ser bastante tóxica. Y estoy hablando de el aloe vera, que es esta planta de aquí, que acabo de ir a buscar a la terraza. Y sí, yo pensaba que esta planta pues era totalmente inofensiva y maravillosa en todos sus aspectos. Entonces, la pulpa de la aloe vera es la parte de la planta que tiene todos esos usos medicinales, tanto en humanos como en veterinaria, y es la parte que si se usa correctamente no va a suponer ningún tipo de peligro. La pulpa de la aloe vera es la parte blanca del interior de las hojas, ¿no? Pero por otro lado, la parte más cercana a la corteza es la que puede ser peligrosa. Estoy hablando de lo que sería la parte verde de las hojas, o la parte que está como cercana a lo verde, ¿no? Es esta corteza, esta parte verde, la que puede provocar, en el caso de su ingesta, síntomas como dolores de barriga o diarrea. Pero aún así he de decir que de las plantas de la lista, por lo que yo he leído, por lo que yo entiendo, el aloe vera sería de las menos tóxicas y en todo caso deberíamos consumir, o la mascota debería consumir, bastante cantidad de hojas o de corteza para que estos síntomas fueran peligrosos realmente. Entonces, pues esto, en el aloe vera la parte tóxica sería solamente pues la parte verde de la corteza, así como también ese líquido, esa secreción amarillenta que hay como alrededor de la parte verde. Esa también es tóxica y puede provocar efectos malos, incluso puede provocar también daños renales en el riñón, que también iría muy mal.
La siguiente planta tóxica de la lista, me ha sorprendido también, yo tampoco sabía que era tóxica, es la Monstera deliciosa. Esta planta es tóxica por un componente que tiene en sus hojas que se llama oxalato de calcio, que es tóxico. Con solo masticar un poco sus hojas pueden aparecer un montón de síntomas como son ardor en la boca, sialorrea, que es el exceso de producción de saliva, irritación e inflamación en la lengua y la faringe, e incluso dificultad para respirar, que es un síntoma que, si no lo sabíais, se llama médicamente glositis, ¿vale? Una cosa más que hoy te llevas para ti. Un regalo que te doy. Y por supuesto, si se llegan a ingerir sus hojas, los efectos pueden ser mucho peores y pueden haber también, por ejemplo, síntomas como vómitos o todo tipo de problemas en el sistema digestivo, como te podrías imaginar. Y lo que no es tóxico de esta planta es el fruto que hace, que yo nunca lo he visto en persona porque esta plantita es como muy pequeña aún, no he hecho ningún fruto aún, pero lo que no es tóxico es el fruto, que de hecho es el que le da el nombre de Monstera deliciosa y tiene un sabor, por lo que yo he escuchado, tiene un sabor que sabe entre plátano, mango y piña, o sea, una mezcla allí de frutas. No sé, a mí me suena muy bien. Si algún día pruebo esta fruta, pues ya compartiré con vosotros la experiencia, que tiene que ser fantástica, o sea, qué maravilla, muy guay. Pero no os comáis las hojas, ni vuestros gatos tampoco, no. Y seguimos con esta preciosidad de aquí. Esto es una Dracaena marginata y también es tóxica. De hecho, todas las partes de la planta son tóxicas, desde las hojas hasta las flores, que yo nunca he visto, pero también son tóxicas. El tallo, todo es tóxico, no es tóxico. De hecho, en este caso se supone que las hojas tienen un sabor muy amargo, entonces los animales que ya tienen como el sentido del sabor más desarrollado, pues en principio no van a ingerir mucho esta planta porque tiene un sabor muy malo, se ve. Pero puede ser un problema sobre todo en animales que todavía no tengan tan desarrollado el sentido del olfato o del sabor, ¿sabes? Porque pues se pueden equivocar. Esto entiendo que pasa con cualquier otra planta. O sea, de normal los animales en su hábitat natural pues están rodeados de un montón de plantas tóxicas y no se las van comiendo. Entonces entiendo que el peligro real está en las primeras etapas de su vida, más que nada, que es cuando están aprendiendo a distinguir lo que se puede comer y lo que no, y todo esto, ¿no? Además, pensad que los animales tipo perros, gatos, pues suelen tener un olfato muy desarrollado y un sabor también muy desarrollado. O sea que no creo que tiendan a comer cosas tóxicas así por gusto tampoco. Pero yo os informo porque la información es muy importante. En perros y gatos, la ingesta de la Dracaena marginata provoca síntomas como vómitos con sangre, o sea, horrible, y hipersalivación excesiva. Y después, en gatos concretamente, también provoca la dilatación de las pupilas. Aún así, para que esta planta pueda llegar a ser realmente peligrosa, se deberían consumir muchas de sus hojas, así que digamos que es de toxicidad media-baja y no tan alta. La siguiente planta tóxica de la lista es la Dieffenbachia, que es esta preciosidad de aquí. Esta planta es muy bonita y es tóxica por las hojas, por los tallos y por las raíces, o sea, toda la planta entera, menos las flores, me parece. Por lo que yo entiendo, es tóxica debido a componentes como el ácido oxálico y la asparagina, que es un tipo de proteína que se encuentra pues en esta planta y que es tóxica. Y esta planta sí que es muy tóxica. De hecho, he leído un dato que me ha parecido súper interesante y que os lo tengo que contar sí o sí. O sea, es el tipo de dato que más me gusta leer. Pues fíjate si es tóxica esta planta, que se ve que los nativos americanos usaban pues como el jugo de esta planta para hacer el preparado con el cual envenenaban la punta de las flechas, ¿sabes? Para cazar y todo esto. O sea que es una planta realmente tóxica. Y lo tengo aquí, a mi lado, qué bien. Su consumo provoca síntomas como ardor en la boca y en la garganta, diarrea, voz ronca, aumento de la producción de saliva, vómitos, dolor al tragar, dolor y ardor en los ojos, e incluso también posible daño en la córnea. Y después también incluso hinchazón y ampollas en la boca y en la lengua que puede llegar a ser tan grandes que te impidan hablar o te impidan incluso tragar. O sea, como muy grandes y muy dolorosas, entiendo. O sea que si tenéis mascotas, pues vigilad realmente con esta planta porque sí que puede llegar a ser peligrosa. Otra planta que yo no sabía que era tóxica, pero que sí lo es el Spathiphyllum, también conocido como el lirio de la paz. Esta es una planta muy famosa por su elegancia, básicamente, porque tiene estas hojas como verdes y estas flores blancas tan bonitas y tiene un aspecto en sí muy bonito. Y de hecho es una de estas plantas que se conoce también por ser buena purificando el aire y ser como muy popular, ¿no? A pesar de todo esto, parece ser que también es tóxica y por lo que he leído no es una toxicidad muy alta, pero en el caso de que se ingiera pues provoca todo tipo de problemas digestivos, también hinchazón pues en los labios, en la lengua y en la boca en general, ¿no? Una cosa curiosa que he leído de esta planta es que es más peligrosa para perros que para gatos. Y después también que en personas pues puede provocar dificultad al hablar y al respirar un poco, pues por todos estos efectos que tiene en la boca. Siguiendo la lista de plantas tóxicas, encontramos a las sansevierias. Las sansevierias son estas plantas que me tienen súper obsesionado y que tengo por toda la casa. Son conocidas por ser muy buenas aguantando un montón de tiempo sin agua, por ser buenas en espacios con poca luz, o sea, se adaptan muy bien en espacios con poca luz, y por ser como muy resistentes y tener como este look tan
inusual y tan curioso y amazing. Esta planta no es igual de tóxica si hablamos de humanos que si hablamos de animales domésticos. En humanos los síntomas de su toxicidad son más leves, digamos. Provoca salivación, provoca náuseas y provoca dolor en la boca. Pero en gatos y perros su consumo puede provocar también vómitos, diarrea y otros síntomas como más graves que pueden requerir de atención veterinaria. O sea que es más peligroso. Esta toxicidad se debe a una sustancia llamada saponina que se encuentra pues en las hojas de las sansevierias, ya sean pues este tipo de sansevierias más cilíndricas o bien estas otras variedades distintas. O sea cual sea la forma de la sansevieria, pues todas ellas tienen saponina, por lo que entiendo, y por lo tanto resultan tóxicas. La siguiente planta en la lista me ha sorprendido un montón porque es la calanchoe, y yo pensaba que las calanchoes y las plantas suculentas en general no eran tóxicas, que eran totalmente inofensivas en este aspecto. Pero por lo que he leído, la calanchoe sí que puede ser tóxica. Y es curioso porque yo cuando era pequeño, pues mi planta favorita durante años, un montón de años, fue una calanchoe, un tipo de calanchoe que se llama calanchoe daigremontiana, que si no la conocéis, pues es una variedad como mucho más salvaje, mucho más invasora, digamos. Básicamente a partir del borde de las hojas, pues hace un montón de hijitos que después se caen al suelo y empiezan como a invadirlo todo. De hecho creo que se llama también mala madre este tipo de planta. Y me resulta curioso porque esa planta, yo recuerdo que ya de pequeño buscaba información sobre qué tipo de planta era y tal, y recuerdo encontrar que tenía muchas propiedades antifungicidas y antiinflamatorias y anticancerígenas y tal, que yo no sé si está comprobado 100%, pero me suena que tenía propiedades, ¿no? Entonces, pues encontrarla en esta lista de plantas tóxicas me ha parecido curioso. Aún así, si lo piensas, tampoco es tan extraño porque muchos de los medicamentos que tomamos pues provienen, en cierto modo, de algunas toxinas, de algunas plantas tóxicas, así que tampoco es tan raro. Normalmente es la dosis lo que es peligroso. Entonces, independientemente de si las calanchoes tienen usos medicinales o no, es una planta tóxica, sobre todo para gatos y perros, y provoca síntomas, pues náuseas, vómitos, diarrea y toda esta serie de síntomas que ya te deberías conocer porque casi siempre son los mismos o muy parecidos, ¿no? Y sí que he leído aún así que en casos más excepcionales también puede provocar problemas cardíacos. Eso sí que sería un poco más grave, obviamente, pero eso serían casos excepcionales. Y hasta aquí estas 9 plantas que pueden ser tóxicas para las mascotas. Yo os recomiendo que si tenéis alguna de estas plantas y tenéis mascotas, pues simplemente tratéis de ponerlas en algún lugar donde no estén al alcance de los perros, los gatos o lo que sea que tengáis. Las podéis poner, por ejemplo, pues fuera en el balcón o en algún mueble así como más alto donde no lleguen o alguna cosa así. Y también os invito a que busquéis más información, porque yo en este vídeo he tratado de ser muy simple, muy breve, y yo tampoco soy experto en toxicidad de las plantas. Así que si os interesa alguna planta en concreta y queréis saber más sobre su toxicidad, os invito a que busquéis más información, que seguro que encontraréis muchas cosas interesantes. Si os ha gustado este vídeo, he pensado que podría hacer un vídeo idéntico a este, pero con plantas que sean totalmente inofensivas para las mascotas. Así que si os gusta la idea, me lo podéis poner en los comentarios. Dicho esto, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo, que hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chao!